Con estos tiempos que estamos viviendo, en ningún momento quiero que te me desanimes o que te intimides, ¿ok? Porque, como dice la palabra, para este tiempo has nacido. Para este tiempo has nacido. Dios no se equivocó al ponerte en este tiempo. Dios no se equivocó y Dios te ha equipado con todo lo que necesites para navegar los retos de este tiempo. Pero esta serie a mí personalmente me ha edificado mucho y me ha puesto a estudiar mucho también en cuanto al área de mantenernos firmes en nuestra fe, el tener una fe inmovible. Te voy a leer el versículo que vimos la semana anterior, 1 Corintios 16, 13 al 14. Dice, estate alerta, permanece firme en la fe, sé valiente, sé fuerte y hazlo todo con amor, ¿ok? Dios dice, estate alerta, no te me duermas, estos no son tiempos de dormirse, estos no son tiempos de tirar la toalla. Dice, no, estate alerta, estate firme, estate bien, fuerte. Dice, mantente a la expectativa. Dice, pero también opera siempre en amor. Todo lo que hagas, hazlo en amor. Y durante las semanas pasadas hemos estudiado acerca de algunos factores para tener una fe inmovible. Van a ser 3 en general. El primero vimos que tiene que ver con tu identidad. Tú tienes que saber quién eres, tú tienes que saber quién Dios es, y tu identidad tiene que estar basada en verdades eternas. No podemos basar nuestra identidad en factores temporales, porque entonces nuestra identidad va a ser sacudida. Así que la primera semana estudiamos acerca de identidad, quién es Dios, quiénes somos nosotros y quiénes somos nosotros en relación a quién es Dios para nosotros. La segunda semana, la semana pasada, hablamos acerca de tener una perspectiva. Para tener una fe inmovible, especialmente en estos tiempos, tenemos que vivir con una perspectiva eterna. Reconocimos que Dios ha plantado eternidad en nuestro corazón. Esto significa que mientras estemos en este planeta, mientras estemos en esta vida, nuestro corazón va a tener un anhelo por algo más, algo más. Y tú puedes testificar esto con cualquier humano. No importa si creen en Dios o no, todo humano tiene un anhelo por algo más. ¿Por qué? Porque Dios dice, yo planté esa semillita de eternidad en tu corazón. Y esa semillita siempre está buscando la realización de la eternidad de nuestras vidas. Y el entender esto, el vivir con una perspectiva eterna, el reconocer que aunque estoy en este mundo, no soy de este mundo, que yo pertenezco a un reino espiritual, a un reino eterno, un reino que va más allá de nuestra realidad natural. Esto nos ayuda a no dejarnos engañar por el mundo, porque el mundo tiene una estrategia, y esa estrategia es engañarte, hacerte creer que las cosas del mundo pueden satisfacer tu vida. Y que si intentas esto, y que si conoces a aquel, y que si haces aquello, y que si te vas para acá, vas a satisfacer ese hueco que tienes en tu vida. Aún siendo cristiano, todos tenemos ese anhelo por algo más. ¿Por qué? Porque no hemos experimentado la plenitud de lo que hemos sido creados a hacer. Y el mundo lo ha hecho en el pasado, lo está haciendo en este momento y lo va a hacer por el resto de tu vida. Va a tratar de engañarte con cosas. La Biblia le llama con placeres, con deseos de este mundo. Y dice, no ames al mundo ni las cosas de este mundo. Y a lo que nos referimos es de que la vida no es mala. De hecho, Jesús vino para darnos vida en abundancia. Cuando hablamos del mundo, tampoco estamos hablando de gente malvada, ¿verdad? Porque las personas del mundo pueden ser nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos. Entonces, el mundo no es necesariamente personas. El mundo es un sistema que está gobernado por el enemigo y que está tratando de desviar tu atención, de hacerte perder el tiempo y decirte, esto te va a agradar,
esto te va a hacer feliz, haz esto. Y casi todas estas ofertas van en contra de los principios de Dios. Y cuando yo conozco que nada en este mundo me va a satisfacer, entonces el mundo no me va a engañar. Y mi propia carne, mi propia naturaleza humana no me va a engañar, porque yo sé que, esto lo puedo intentar, esto lo puedo probar, puedo viajar, puedo disfrutar comida, puedo disfrutar vacaciones, puedo disfrutar del arte, puedo disfrutar de lo que tú quieras disfrutar, mientras que no vaya en contra, ¿verdad?, de los principios de Dios, pero siempre sabiendo que yo no voy a encontrar mi realización en estas cosas o en esta persona o en este lugar, porque nada aquí va a satisfacerme por completo. Como decía el salmista, el rey David, Salmo 73, 25 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Dice, y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Y cuando tú vives con esa perspectiva de que, voy a disfrutar la vida porque la vida es para vivirse. La vida es para vivirse y la vida es hermosa. La vida nos ofrece tantas experiencias bellas y un consejo, jóvenes, no importa si ya estás más maduro, ¿verdad? Disfruta la vida porque cada día es precioso. Aquí en Arizona podemos admirar los amaneceres, los atardeceres, el buen clima cuando tenemos aire acondicionado. Hay tanto que disfrutar de esta vida. Disfruta la vida, vívela al máximo, pero acuérdate, como vimos la semana pasada, que todo va a parecer como un algodón de dulce, ¿verdad? Que está precioso y llamativo y grande y te agarras una mordidota y se desaparece en tu boca. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces, disfrutamos la vida bien conscientes, sabiendo que nada en esta vida me va a satisfacer plenamente. Solamente Dios y solamente cuando estemos en su presencia, en la realidad espiritual con la que fuimos creados. ¿Me están entendiendo? ¿Se están acordando del mensaje de la semana pasada? Algunos no estuvieron en el mensaje. Ya te pusimos al tanto, gracias, de nada, más bien. El día de hoy vamos a terminar esta serie, no que terminamos, ¿verdad?, todo el tema, pero por el momento vamos a terminar esta serie con un factor más que nos ayuda a tener una fe inmovible, hacer esos creyentes, ¿verdad?, como leones, que dice la palabra, que no se intimidan ante nada. Y lo que vamos a estudiar el día de hoy es vivir con propósito, el conocer el propósito. Y yo sé que esta área de propósito es súper amplia, ¿ok? El área en el que nos vamos a enfocar hoy cuando tiene que ver con propósito es cómo miras el panorama en la vida. Entendiendo el papel y entendiendo el tiempo en el que estamos viviendo, el papel que tienes que jugar en este tiempo. No sé cuántos de ustedes han escuchado la palabra cosmovisión. ¿Alguien aquí ha escuchado la palabra cosmovisión? Yo sé que no es muy popular, ¿ok? Cosmovisión la utilizan mucho en la academia, en la educación. Otra área, otro sinónimo para esta palabra es entender el panorama o la visión del mundo. En inglés es más común, se conoce como worldview, ¿ok? No sé si dice, ya sé más o menos de lo que estás hablando. Eso tiene que ver con cuál es el concepto, cuál es la percepción que tienes acerca de la realidad en la que vives. Y esto es bien importante. Y me encanta que tenemos aquí jóvenes, ¿verdad? Obviamente todos estamos aquí bien jóvenes, aunque ya les dije que yo ya estoy bien vieja, pero me siento joven. Si tienes corazón joven, eres joven. Ok. Esto es bien importante porque como tú miras al mundo, va a determinar tu comportamiento, va a determinar todas las decisiones que tú tengas. Entonces, el tener un panorama, una visión del mundo bíblico o cristiano es una de las claves para poder tener una fe firme.
déjame hablarte un poquito acerca de lo que es este tipo de panorama. Una definición bien rápida es que una cosmovisión es la compilación de creencias, convicciones y hábitos que te ayudan a entender a Dios, el mundo y nuestra relación con Dios y con el mundo. ¿Ok? En otras palabras, lo que tú crees, las convicciones que tienes, los hábitos que tienes, van a determinar tus acciones y van a determinar cómo vives tu vida. Si lo conoces o no como con nombres, tú sabes que hay diferentes maneras de ver la vida. Hay un panorama que algunas personas consideran para la vida, tiene que ver como la naturaleza. Y estas personas piensan que así como en toda película, en toda canción, en toda historia, tenemos un principio, tenemos de lo que se trata, cuál es la trama, y después tenemos un final, ¿cierto? En toda película, toda canción, toda historia empieza desde el principio, después viene la trama y después tenemos el final. En nuestra creencia bíblica cristiana, sabemos que la historia empieza con Dios. Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó este mundo, Dios creó la humanidad. La trama de la historia tiene que ver con que el hombre desobedeció, el hombre transgredió en contra de Dios. Ahora existe el pecado, existe la muerte, la maldición. ¿Cómo se soluciona este conflicto? Jesús viene al mundo, muere por nosotros en la cruz, resucita al tercer día. ¿Cómo termina la historia? Con la restauración de la humanidad y de la creación. Todos conocemos esta historia, ¿verdad? Es bien sencillo. ¿Sabes qué? Esta historia se llama tu cosmovisión. Porque todo lo que ves aquí en la tierra, todo lo que consideras, está basado en esta historia, donde otras personas quizá tengan otro panorama y digan, no, para mí la cosa empezó con una amiba o con una explosión del Big Bang, ¿verdad? Que le llaman, y después salimos, los humanos crecieron, ¿verdad? Primero de unos insectos, después de changos, después aquí estamos. Y pues somos animales. ¿Cuál es la trama? Pues la trama es de que los problemas que vivimos tienen que ver porque estamos siendo malos a la naturaleza y tenemos que hacer todo green y todo verde y cuidar la naturaleza. ¿Y cómo se va a solucionar la cosa? Pues cuando todo sea ecológico. Ok. Ese es el panorama, la cosmovisión de muchas personas. Otras personas dicen, no. La cosa empezó, ¿verdad? Con los humanos que quién sabe de dónde salieron, pero el problema, la trama de la creación, la trama de la humanidad, el conflicto que hay son los grupos sociales o son las diferentes razas que vivimos o son los diferentes gobiernos. ¿Y cuál es la solución? La solución es destruir los gobiernos y que haya igualdad y que, ¿verdad? No hayan opresores y víctimas. Ok, ¿me están entendiendo? Entonces, todas las personas tienen un panorama, una cosmovisión, y de acuerdo a cómo tú ves cuál es el problema de la humanidad, va a dictar cómo crees, cómo actúas y de lo que tú promueves. Sin importar lo que tú creas de cómo empezó la cosa y cómo va a terminar la cosa, todos podemos testificar que el problema en nuestro mundo es que hay violencia, que hay maldad, que hay injusticia, ¿cierto o no? Y esto no importa si estás en América, si estás en Europa, no importa qué gobierno tengas, si vives en una nación capitalista o tercermundista o socialista, los problemas son los mismos: corrupción,
violencia, maldad, injusticias, enfermedades, ¿cierto o no? ¿Ok? Entonces, cuando entendemos que el problema de la humanidad es el mismo, independientemente de los gobiernos, independientemente de las razas, independientemente de las nacionalidades, independientemente de la situación económica o la educación, reconocemos que si tú estudias las diferentes cosmovisiones que hay, ¿verdad? La materialista, la nueva era, no sé, hay bastantes que estudiar, pero cuando tú las pones todas, ninguna de estas maneras de pensar te explican cuál verdaderamente es el problema del mundo. Solamente una, y esta es el panorama bíblico. El panorama bíblico nos dice que el problema de la humanidad no es el gobierno, no es la falta de la educación, no es la injusticia, no son los diferentes sistemas sociales. El problema del mundo es el pecado en el corazón del hombre. Y la solución es Jesucristo. Y cuando tú conoces este panorama, esta visión, tú vas a poder tener una fe inmovible, porque tú no necesitas conocer tantos versículos o memorizarte para defender tu fe o para entender cuál es el problema en este mundo. Tú conoces que el problema del mundo es el pecado y que la solución para la humanidad se llama Jesucristo. Amén. Y cuando tú entiendes esto, tú puedes vivir firme en tu escuela, en tu trabajo. No importa las ideas que el mundo promueva, no importa las ideas que el mundo trate de engañarte. Tú sabes y tú tienes una fe inmovible sabiendo que no, esta es la historia, así es como empezó, esta es la trama y así es como termina la historia. Y esto nos lleva a lo que la Biblia llama sabiduría. Pero para ello necesitamos entender que como cristianos, especialmente en nuestro tiempo, nosotros aquí en nuestro tiempo, tenemos que aprender a defender la fe. Y defender la fe no tiene que ver con argumentar, defender la fe no tiene que ver con andar en protestas, defender la fe no tiene que ver con ponerte en discusiones. Defender la fe empieza en saber dónde estás, lo que tú crees y cuál es tu panorama bíblico acerca de la vida. En la Biblia se nos exhorta muchas veces a tener este tipo de convicción. Te voy a leer 3 versículos. Tito 1:9 dice: su fe en las verdades que hemos enseñado debe ser firme, ¿ok? Tu fe debe ser firme en las verdades que ha sido enseñado. Dice, para que puedas enseñarlas, para que puedas compartirlas a otros y convencer, otras versiones dicen, o refutar a los que la contradicen. Entonces, para que tú tengas una fe firme en contra de todas las mentiras y filosofías y ideas que el mundo trata de convencerte, tú tienes que saber en lo que estás creyendo, y en lo que estás creyendo empieza con tener un panorama del mundo, un panorama de la realidad bíblico. Y cuando tú entiendes esto, todo lo demás es bien fácil, todo lo demás tiene sentido porque tú sabes cuál es el problema, cuál es la solución. Y dice que tenemos que saber cómo convencer o refutar a aquellos que contradicen estas enseñanzas. Primera de Pedro 3:15-16 dice, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien te pregunta acerca de la esperanza que tienes como creyente, dice, está siempre preparado para dar una explicación. Tener fe firme tiene que ver con estar preparado para dar una explicación a aquella persona que te pregunta acerca de la esperanza que tienes como creyente. ¿Y tú por qué no te enojas? ¿Y tú por qué no te ofendes? ¿Y tú por qué no andas todo amargado? ¿Y tú por qué no andas, verdad,
enojado con las cosas del mundo. Cuando nos cuestionan, cuando nos preguntan, la palabra nos dice que tenemos que estar preparados, para dar una explicación de por qué tenemos esperanza. Y esta explicación se llama tener un panorama cristiano, tener un panorama bíblico donde yo conozco cuál es la trama de la historia. Yo conozco cómo empieza la historia y cómo termina la historia. ¿Me están siguiendo? ¿Me están entendiendo? Voy a continuar el versículo 16. Dice, mantén siempre, dice, estate siempre preparado para dar una explicación. Otras versiones dice, para dar una respuesta. Dice, y hazlo siempre con humildad y respeto. Entonces, no vamos a argumentar, no tratamos de convencer a nadie. Simplemente estamos listos para hablar la verdad cuando es necesario. Y el versículo siguiente dice, mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, serán avergonzados al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Amén. Un versículo más acerca de defender la fe. Judas 1:3 dice, amados, me había propuesto escribirles acerca de la salvación que Dios nos ha dado, pero ahora es preciso escribirles para que luchen y defiendan con firmeza la fe que Dios una vez y para siempre dio a su santo pueblo. Entonces aquí vemos que la Biblia nos dice que tenemos que estar listos para dar respuestas, que tenemos que luchar y mantenernos firmes por defender la fe que tenemos en la salvación en Cristo. Y esto, en pocas palabras, conocer este panorama bíblico, conocer este panorama para ver todas las circunstancias aquí en la tierra. Tú no necesitas saber detalles cuando sabes toda la historia. Esto es como un rompecabezas. Si tú tienes un rompecabezas y solamente tienes piezas en tu rompecabezas, va a estar difícil ponerlas juntas. Pero cuando tú tienes la foto, la imagen de cómo el rompecabezas se ve, entonces tú sabes que solamente necesitas un tiempo, ¿verdad? Y un poco de paciencia y vas a poder poner esas piezas en su lugar. ¿Cuántos de ustedes les gustan los rompecabezas? Ok, a mí me gustan los rompecabezas y a mis hijos también. Y casi cada año nos compramos un rompecabezas en verano por lo regular. Hemos hecho como de hasta de 3,000 piezas y toda la mesa, ¿verdad? Porque comemos en el piso junto al sillón. Entonces podemos darnos el lujo de usar la mesa. Y en la mesa empezamos y a veces nos picamos en la noche. Nos llevamos como algunos días y cuando terminamos ese rompecabezas, se queda allí casi por todo un mes, ¿verdad? Hasta que ya después, ok, ya vamos a limpiarlo. Pero, ¿sabes que sin una imagen está bien difícil armar un rompecabezas? La imagen que tú tienes para armar el rompecabezas de la vida, porque algunas piezas tú ni siquiera las tienes para completar ese rompecabezas, pero van a seguir viniendo. Pero lo que te va a ayudar a tener una fe firme es conocer la imagen de cómo el rompecabezas se va a ver. Y esta imagen es tu cosmovisión bíblica, tu panorama bíblico. Dios, el hombre, Jesucristo, la cruz, la resurrección, la restauración. Está bien sencillo y cuando conoces este panorama, esta imagen, entonces no tienes temor del rompecabezas. Tú sabes que en cualquier momento lo pongo junto. Y lo chistoso o lo triste, y es por eso que para eso estamos aquí, para ayudarte, es de que muchas veces cristianos tienen piezas de otros rompecabezas que piensan que van al rompecabezas cristiano, como por ejemplo hay cristianos que creen, ¿verdad?, en la creación, en la caída del hombre, Jesucristo, la restauración, pero de repente tienen una pieza que tiene que ver con la astrología y con que las estrellas me dicen cómo va a ser mi futuro y tratan de ponerla en su rompecabezas y no, o que ese es otro rompecabezas.
o la reencarnación, o ideas, ¿verdad? Que el mundo nos tira y dice, hey, esta pieza de rompecabezas es para ti. Y es, no, eso no va en mi rompecabezas, ¿ok? Entonces, cuando tú conoces esta imagen, tú vas a poder vivir aquí en la vida con una fe inmovible. Eso es lo que se llama sabiduría. En la Biblia, en Proverbios 9:10 dice, lo primero que hay que hacer para adquirir sabiduría es honrar al Señor. Conocer al Santo es tener inteligencia. Y mientras nosotros reconozcamos que Dios es Dios y que Dios es el que empezó esta historia, la historia de la humanidad no se trata acerca de la humanidad, la historia de la humanidad se trata acerca de Dios. La palabra, la Biblia trata acerca de Dios, y cuando veneramos y reverenciamos a Dios, entonces vamos a poder tener sabiduría y vamos a poder responder y refutar y conocer verdades más allá de nuestra inteligencia natural. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios es lo que nos permite estar firmes en nuestra fe aquí en la tierra. Y después, finalmente, cuando tiene que ver con propósito, uno de nuestros propósitos, ahora que ya entiendo yo, ok, ¿cuál es el problema que existe aquí en la humanidad? ¿Cuál es el problema que existe en mi estado? ¿Cuál es el problema que existe en mi ciudad, en mi nación, en mi familia, en mi vecindario, en el trabajo? ¿Cuál es el problema? La naturaleza pecaminosa, el pecado. ¿Cuál es la solución? No importa qué problema sea, el problema siempre va a ser la naturaleza de pecado. La solución siempre va a ser Jesucristo. No importa cuál problema, la solución siempre es Jesucristo. El final de la historia es restauración en Jesucristo. Entonces voy a poder no solamente vivir la vida, disfrutar de la vida, amar a Dios, pero voy a poder también amar y servir, porque ese es tu propósito aquí en esta tierra. Nuestro propósito con Dios es uno. Mi propósito con Dios, tu propósito con Dios es conocerlo a Él y ser amado por Él y amarlo de regreso, ¿ok? Fuiste creado para ser amado, pero nuestro propósito cuando tiene que ver con esta tierra, este tiempo donde nos vivimos, es amar y servir a la humanidad. Tú estás aquí para amar y servir a la humanidad. Ahora que tú tienes una verdad, ahora que tú operas con la sabiduría divina, ahora que tú tienes las respuestas a las preguntas más grandes de la historia. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? Tú tienes esas respuestas. Tú tienes las respuestas que filósofos y éticos y no sé, monjes, ¿verdad? Por años, por siglos han tratado de encontrar la respuesta. Tú tienes esa respuesta. Tú estás aquí porque Dios creó al universo, porque Dios creó la humanidad. ¿Para qué estás aquí? Para tener una relación con Dios, pero también para amar y servir a la humanidad. Déjame leerte 2 versículos más. En Gálatas 5, versículo 1, dice, está pues firme. No sé cuántos versículos acerca de estar firmes he encontrado ahora que estoy estudiando este tema. Por donde quiera que leo, encuentro, está firme, está firme. Fe inmovible. Está pues firme en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Y no caigas otra vez al yugo de la esclavitud. Y después el versículo 13 y 14 dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes fueron llamados a ser libres. Fuimos llamados a ser libres. Dice, pero no usen esa libertad para dar rienda a sus pasiones. Dice, más bien, sírvanse unos a otros con amor. Toda la ley se resume en este mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, mi propósito en este tiempo, en este mundo, tu propósito en este tiempo, en este mundo, tiene que ver con amar y servir. Dice, sírvanse unos a otros en amor. Y
Y cuando tú entiendes, cuando tú estás parado en ese fundamento firme, cuando tienes esa fe inmovible, el entendimiento, la sabiduría que empieza con el temor, la reverencia a Dios, tú puedes amar y servir a los de a tu alrededor. Pero ¿qué tal si son ateos? ¿Qué tal si son en contra de la fe cristiana? Tú puedes amar y servirles. Y de esta manera estás testificando que tu Dios es bueno. ¿Y qué tal si siempre me están atacando? Puedes amar y servirles. ¿Qué es amar? Amarlos es procurar su bienestar. Servir es casi lo mismo, ¿verdad? Procurar el bienestar de ellos y hacer lo necesario para ayudarlos en su bienestar. Ya sea tu jefe, ya sean vecinos, ya sean extraños. Procura el bienestar de las personas, sírvelos, ayúdales a tener beneficios, ayúdales a que su vida sea una bendición. Sirve a las personas, ámalos con tu servicio, ama al mundo con tu servicio, en tu trabajo, en tu familia, con tus amigos, en la casa. Ámense unos a otros a través del servicio. Y cuando hacemos esto, estamos dando buen testimonio de nuestra fe, estamos proclamando que seguimos al Señor Jesucristo porque Él es el máximo siervo que ama y sirve con verdad. Y estamos imitándolo a Él, estamos llegando a ser a su semejanza, estamos siendo transformados a su imagen, pero además estamos dando una oportunidad para que las personas miren nuestro testimonio, porque platicaba con las mujeres de que las personas que se ve que no les caes bien, en mi vida las he tomado como para un reto de que me los voy a ganar, ¿verdad? Empezó este reto, estaba yo en la preparatoria, no, creo que sí, no me acuerdo en qué escuela, estaba joven y estaba esta muchacha, una muchacha bien bonita, les parecía Barbie, y en una ocasión vamos cruzando, ni siquiera iba en mi salón, solamente de la escuela, pero la vi y dije, wow, qué bonita está esta muchacha. Y me vio, ¿verdad? Y como toda adolescente madura, me barrió. Me vio y me hizo. Yo afortunadamente era cristiana y dije, me la voy a ganar. ¿Ok? Y cada vez que nos topábamos en los descansos entre clases, la saludaba, hola. Ok. Y empecé con otra estrategia y dije, le voy a dar complementos. Y entonces la veía y verdad, y le decía, ay, qué bonito tu cabello. Y, me gustan tus zapatos o cualquier cosa. En una ocasión, aún en el baño, le dije que algo me gustaba y así como que ya no, me ignoró, ¿verdad? Pero en otra ocasión, en el baño, no sé si estaba llorando, no sé qué tenía, y nos topamos. Y le dije, ok, para esto ya me la estaba ganando, porque como que si alguien te ataca, no esperan que tú les respondas amablemente. Y ella me mostraba con todo lo que quería, ¿verdad?, de que no le caía bien. Y seguramente esperaba a que yo le contestara con la misma actitud, pero al contrario, yo siempre trataba de ser amable con ella y como que ya estaba suavizándose, ¿verdad?, su actitud hacia mí. Y en una ocasión en el baño estaba llorando o se notaba que tenía un problema y me ofrecía a orar por ella. Y me dijo que sí. Le dije, ¿puedo orar por ti? Me dijo sí. Oré por ella. Y desde ese momento nos convertimos como en las amigas, ¿verdad? Nunca fuimos amigas, pero al menos me veía y hola, ya me sonreía y me la gané. ¿Cómo me la gané? Con amor y servicio, amor y servicio. Y esto fue solamente un reto carnal, del ego, de lo que tú quieras llamarlo, no, pero yo aprendí que con el amor y el servicio
tú puedes causar un gran testimonio cuando la gente menos se lo espera. Y tenemos una responsabilidad aquí en la tierra. Tenemos que reflejar a Cristo. Nosotros no vamos a andar argumentando o metiéndonos en conflictos, en discusiones, porque tenemos la verdad. Pero simplemente caminemos seguros de que tenemos la verdad. Y si alguien nos pregunta si tenemos oportunidad, compartimos esa verdad que conocemos. Pero más que predicar, más que hablar, tu testimonio cuenta mucho. Sé una persona de integridad, sé una persona con carácter, sé una persona que ama y sirve a los demás. Y de esta manera vamos a poder testificar de la verdad que conocemos. Y la verdad que conocemos es una verdad segura. Y la verdad que conocemos, esta salvación que Dios nos ha dado a través de Jesucristo, nos permite vivir en estos tiempos que la Biblia llama peligrosos, en estos tiempos que la Biblia dice que muchos van a ser engañados, muchos pueden ser alejados de la fe. Pero la fe que tenemos, el entendimiento, la sabiduría que Dios nos ha dado de entender el panorama humano, el panorama del mundo, esto nos permite vivir con fe inmovible y no tenerle temor a las cosas que vengan, a los retos que vengan, a las ideologías que la gente tiene. ¿Por qué? Porque sabemos en quién hemos creído. Amén. Sabemos en quién hemos creído. Conocemos el principio de la historia. Conocemos el problema de la historia, conocemos la solución de la historia y conocemos el final de la historia. Pero más que nada, conocemos al creador de la historia. Y esa convicción, el Espíritu dentro de nosotros que nos testifica que somos hijos de Dios, nos permite vivir en este tiempo, en estas circunstancias, con una fe inmovible. Yo creo que tu fe está siendo edificada, que está siendo firme, que está siendo arraigada, que estás parado en el fundamento estable, en la roca que es Jesucristo, y que vas a poder ser una luz en medio de la oscuridad, que vas a resplandecer la luz de Cristo en medio de los que te rodean. Yo creo que Dios va a utilizar tu vida, tu servicio, tu amor, para testificar de su amor, de su bondad y de su plan maravilloso a las personas que te rodean. ¿Lo crees tú? Déjame orar por ti. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu plan, te damos gracias por tu propósito. Te damos gracias, Padre, de que tú has abierto los ojos de nuestro entendimiento y no somos como la gente del mundo que tienen su entendimiento obscurecido, que caminan en la ignorancia. Padre, gracias por el privilegio de ser parte de tu familia. Gracias por el privilegio de conocer la perspectiva bíblica de la historia de la humanidad. Padre, gracias de que tenemos el discernimiento para mirar cuál es el problema de este mundo y tenemos la respuesta que es Jesucristo. Gracias, te agradecemos que vivimos en la verdad, que vivimos en la luz y oramos, Padre, que tú nos ayudes a proclamar esta verdad y esta luz a aquellos que están en tinieblas, aquellos que están buscando respuestas, aquellos que están confundidos, aquellos que están siendo engañados. Dios, oramos que tú nos ayudes a discernir oportunidades para ministrar, oportunidades para hablar, oportunidades para defender la fe y refutar a aquellos que la contradicen. Y te damos gracias de que tú nos has equipado con toda arma espiritual para vencer en estos tiempos, vivir en victoria en el nombre de Jesús. Lo creemos y lo recibimos. Amén.